¿Cómo les va? Bueno, estamos comenzando nuevamente con la clase, con la segunda clase ya para la comisión número 2. El tema es cinemática. Quiero comentarles que por YouTube no vamos a poder salir por ahora, pero sí lo estamos haciendo por Instagram. Ya después grabamos la clase y la pasamos a YouTube, así para que ya puedan todos ustedes acceder a ella. Bueno, decíamos, cinemática. Pero también antes de eso quería comentarles que hay muchos mensajes, muchas cosas de los chicos, muchos problemas con que se inscriben con el correo de la madre y después nosotros le mandamos para ellos y hay inconvenientes. Bueno, ya lo vamos solucionando de a poco. Estamos tratando de responder a todos los comentarios y a todos los pequeños inconvenientes que tengan. Pero ya saben, las clases van a ser justamente en los días y horarios que ustedes tienen clase. O sea, si tenemos una comisión de la mañana, bueno, tendrá clase en los días que le corresponde a la comisión de la mañana. Si tenemos la comisión de la tarde, tendrán las clases en los días y en las horas que les corresponda a esa comisión. Por ejemplo, ahora estamos en la comisión de la tarde, bueno, ya no recuerdo bien cuándo les toca nuevamente, pero la próxima clase que les toque ya entre lunes y martes, ustedes ya van a tener una continuación de este tema. Bueno, veamos entonces. Salvado un poco estos inconvenientes, vamos a continuar con lo que sería un poco el avance de este programa. Y el tema es cinemática. Dentro de esto, lo que es cinemática, nosotros podemos comenzar a hablar acerca de un movimiento rectilíneo uniforme, que es lo que muchos ya conocen, pero la idea más que nada es asociar, reducir, simplificar lo máximo que podamos a lo que sería un camión, por ejemplo, lo vamos a reducir a una forma puntual. A una persona la vamos a reducir a una forma puntual. A un vehículo, un auto, una camioneta, una bicicleta, una moto, la vamos a reducir a una forma puntual. Una persona caminando, desplazándose de un lado para el otro, lo vamos a reducir a una forma puntual. ¿Para qué? Para que nosotros podamos entender que esta cinemática no está preocupando las fuerzas que provocan ese movimiento, sino que sencillamente ella quiere explicar qué es lo que va pasando cuando va en su movimiento, lo va haciendo y va desplazándose, va moviéndose en determinadas distancias, va adquiriendo ciertas velocidades que pueden ser constantes o variables, va transcurriendo indudablemente el tiempo y por supuesto que dependiendo del movimiento tendrá o no tendrá una aceleración o cambio de velocidad. Entonces decíamos, un movimiento rectilíneo uniforme, lo que nosotros ya conocemos o muchos ya conocen, estamos hablando de cinemática. Muchos ya conocen que este es el movimiento rectilíneo y es uniforme, ¿sí? O sea, es un movimiento, es rectilíneo, o sea, sobre una línea recta, y es uniforme. ¿Por qué? Porque va a tener una variación de una velocidad que no se va a notar, que va a ser cero, porque no hay cambios de velocidad, por lo tanto, en todo su recorrido esa velocidad va a ser la misma. Hay muchas situaciones en las que nosotros podemos tratar de encontrar ese valor de la velocidad y lo vamos a ver ya en distintas aplicaciones. Bueno, entonces acá no hay cambio de velocidad, nuestra velocidad va a ser una velocidad constante. Bien, observen que tiene la flecha de vector, ya vamos a ir hablando un poquito más acerca de esta velocidad vectorial, ¿sí? Una constante, o sea, es un valor que no varía con las unidades que le correspondan. Bien, después vamos a ver lo que es un movimiento rectilíneo uniforme, movimiento rectilíneo uniforme, pero va a ser variado, o sea, quiere decir que ella cambia, que hay un cambio de velocidad, que hay una variación entre dos velocidades. Quiere decir de que cuando un movimiento va transcurriendo, la velocidad en un punto no es la misma que en el otro. Podemos sacar la diferencia y saber cuál es la diferencia o cambio de esa velocidad.
Si esta velocidad aumenta, si esta velocidad es positiva, ¿verdad? Tendremos un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Si esta variación de velocidad es negativa, tendremos un movimiento rectilíneo uniformemente retardado. Fíjense que esto estamos acelerando y esto estamos retardando. Claro, ¿qué quiere decir que vamos acelerando? ¿Qué quiere decir que vamos aumentando en una determinada cantidad la velocidad, pero de una manera constante? Esa velocidad va a ser, el incremento de esa velocidad es constante. No es lo mismo que esta constante. Esta se mantiene la misma en todo el movimiento. En cambio acá tiene un incremento constante. Y esto tiene un decremento constante. Si queremos dar un pequeño ejemplo, decimos, bueno, hay un vehículo que viene a una determinada velocidad y de pronto vemos que a los 100 metros se detiene. Para detenerse, indudablemente tuvo que ir frenando, tuvo que ir retardando su velocidad. Entonces, podría ser que se detenga o podría ser que siga avanzando. En este caso, hablamos que efectivamente se detiene. Vamos a ver además, como decía, un poco dando a la idea de todos estos, con bastantes conceptos. Vamos a ver conceptos de cada uno de los temas de los que vamos tratando. Vamos a ver mucha gráfica, muchos gráficos, ¿sí? Queremos decir con gráficos, queremos representar y decir representaciones gráficas, sistemas de ejes coordenados, posicionamiento, lugares para ver, orientaciones, la disponibilidad que tenga la persona para poder acceder a esa información que está observando, ese movimiento físico o ese fenómeno físico que está observando. Y también, por supuesto, vamos a ver ejemplos. Si un alumno entiende de lo que estamos hablando y puede representar estos gráficos en función de lo que el problema o la situación le exige, es indudable que tiene un buen planteamiento de un problema o un ejemplo que se le propone. Si el alumno puede, de alguna manera, tener estos conceptos y resolver un problema, no va a estar mal. Pero la exigencia de la materia es hacer la representación. Por allí, en algunas situaciones se llaman diagramas, diagrama de cuerpo libre, separaciones de sistemas, orientaciones XY. Bueno, se va a ver de qué manera nosotros podemos trabajar y qué tan importantes son estas representaciones gráficas para entender un poco cómo sería este fenómeno cuando nos vamos adentrando en este problema, si se quiere, o en este ejemplo, y en esta forma de representar de alguna forma estas situaciones físicas. Siempre estamos dentro de lo que es la mecánica. La mecánica, el estudio, análisis de movimientos y equilibrios respecto de los cuerpos, así como también la evolución temporal bajo una acción de una o varias fuerzas. O sea, nosotros vamos a decir que esta mecánica, esta parte de la física en realidad que es sumamente importante, tiene incluida la cinemática y tiene incluida la dinámica y tiene incluida la estática. Esta cinemática que nosotros estamos viendo justamente es la que decimos, este movimiento de los cuerpos en el espacio, independientemente de las causas que lo están provocando, ¿sí? Se encarga efectivamente de la trayectoria en función del tiempo. Fijémonos, dice, se encarga del desplazamiento en función del tiempo. Por eso es que vamos a utilizar nosotros ecuaciones temporales, funciones que en algún momento tengan como una variable dependiente y una variable independiente, ¿verdad?, el tiempo, y bueno, después la variable independiente se da en función de la que vayan surgiendo. Más adelante ya veremos dinámica. Esto sí es importante también, porque esto que nosotros hablamos como cinemática y decíamos, no nos está interesando por un momento la fuerza que provoca este movimiento, en la dinámica sí nos van a interesar. Efectivamente, es lo que decir, este movimiento se produce gracias a esta fuerza que se aplica y bueno, ya veremos los conceptos. Y la estática, que también forma parte de esta mecánica, es indudable de que trata de mantener los cuerpos sin movimiento, pero sí tiene que haber un equilibrio de fuerzas. Y esas fuerzas tienen que ser tal que la sumatoria en los ejes que estemos considerando sean siempre iguales a cero. Bueno,
En todo esto podemos decir que ese objeto puntual, ese cuerpo o ese elemento que estamos estudiando de manera física, para nosotros poder hacer, acá en esta presentación ustedes van a ver, por ejemplo, puntos por allí, o van a ver estos pequeños rectángulos. Esta es la forma que vamos a tener para representar estos objetos reducidos a un punto o a un rectángulo. Claro, pero ¿cuáles son los estados en los que puede presentarse este cuerpo o estos cuerpos de los cuales estamos hablando o estamos estudiando? Respecto a estos conceptos físicos y a estas ideas de estos movimientos. Bueno, este cuerpo o estos cuerpos de los que estamos hablando puede estar en reposo o pueden estar en movimiento. Miren qué interesante que es esto. El cuerpo puede estar en reposo o puede estar en movimiento. Si está en reposo, ya hablamos nosotros de la estática. Si está en movimiento, vamos a considerar solamente este movimiento. Vamos a considerar que ya está en movimiento y que hay fracciones de tiempo en el cual nosotros vamos a hacer la observación de un principio hasta un final y de allí describiremos cómo es ese proceso. Pero claro, el de ir desde un punto A hasta un punto B, desde un principio hasta un final que nosotros decidimos, que el estudio decide o define, genera cosas importantes, como por ejemplo, genera una descripción de este movimiento representado como una trayectoria. Y también lo podemos representar como un desplazamiento. Fíjense. Claro, si decimos nosotros a este movimiento lo podemos representar de esta manera, algo está sucediendo. O sea, tengo que saber qué es una trayectoria y saber qué es un desplazamiento. Para entender esto, vamos a plantear una gráfica, porque en definitiva podríamos representarlo así. Supongamos que tenemos el eje XY podemos decir XY o XY, no, podemos definir nosotros mi sistema de ejes coordenados cartesianos ortogonales y podemos decir, bueno, vamos a representar este movimiento, ¿sí?, desde este punto A hasta este punto B, de un vehículo que salió desde acá y comenzó, fíjense, a definir posiciones, porque esto, por allí, nosotros tomamos esto así, ahí estamos viendo que serían pequeños cortes puntuales, donde está definiendo esto, ¿qué? Esto está definiendo mi trayectoria. Va tratando de mostrar exactamente por qué lugares y en qué puntos ha pasado, y de pronto yo desde acá puedo lanzar mi vector posición y saber desde donde yo estoy mirando cómo se va desplazando ese vehículo y qué trayectoria va describiendo. Y cuando digo desplazando, estoy diciendo, ahora sí vamos a decir, para nosotros, ¿qué va a ser el desplazamiento? Y bueno, va a ser desde acá hasta acá una sola línea recta. O también puedo decir desde acá, si quiero tomar de acá, desde este punto, o hasta este punto P, supongamos, ¿sí? Y yo puedo definir esta, que sería mi trayectoria para OP. Pero ¿cuál va a ser el desplazamiento? El desplazamiento va a ser exactamente y lo vamos a poner como un vector. Sería mi desplazamiento vectorial o el desplazamiento vectorial de ese vehículo. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Claro, ahí estamos marcando nosotros exactamente esta diferencia. Y ahí sí, vamos respondiendo un poco a lo que decíamos, que tenemos que hacer
este gráfico, ¿verdad? Para poder entender un poquito más de lo que estamos hablando, entendemos un concepto gráfico de lo que sería para nosotros una trayectoria, un desplazamiento de un vehículo que está en movimiento, ¿verdad? Y que de pronto estamos viendo que tomado de un sistema eje de XY, nosotros podemos decir que esto es un desplazamiento vectorial desde O hasta P con una magnitud. Y eso es importantísimo. Una magnitud, 1 kilómetro, 1 metro, 100 kilómetros, 1000 kilómetros, lo que ustedes quieran. ¿Sí? Y esta trayectoria me define, por supuesto, otro desplazamiento. Supongamos algo así. Intentemos de entender de que esto es una recta. Y ahí estamos, ¿ven? Dice, desde A hasta B se ha desplazado. Y esa es una longitud, es una distancia, ¿verdad? Pero la trayectoria es esta. Y podríamos decir que hay un detalle. Acá, por ejemplo, bueno, subió, se quedó acá, esperó un momento, tomó un café, descansó, continuó avanzando y así vamos viendo, por supuesto en términos generales estoy hablando, vamos viendo que hay puntos en los cuales no necesariamente tenga que ser un movimiento constante para los ejemplos en general, pero sí para el ejemplo en particular de movimiento rectilíneo. Entonces, hecha bien la diferencia, bien hecha la diferencia entre lo que sería nuestra trayectoria y nuestro desplazamiento o este desplazamiento, allí podemos entender de que un alumno ya no puede equivocarse. Un alumno ya no puede decir, sí, bueno, alumno, dígame usted lo que es un desplazamiento para usted de manera conceptual. ¿Lo puedo graficar, profesor? Sí, lo puedo graficar. Si lo entiende así, perfecto. Si no lo entiende así, y tenemos que ver. Pero claro, fíjense que de acá hasta acá, porque el vector lo está diciendo, porque tiene un sentido. Después ya vamos a conversar un poco más acerca de estos elementos, ¿sí? Por supuesto que tenemos una trayectoria. Esta trayectoria puede llegar a ser curvilínea o puede llegar a ser rectilínea. Esta es una trayectoria curvilínea. Un desplazamiento es rectilíneo. Si yo tomo algo como esto, desde A hasta B, describe a cada momento su trayectoria. Y esa trayectoria es rectilínea. Y el desplazamiento también es rectilíneo. Bueno, esperemos que esto se entienda. Pero lo interesante de esto es poder tener una gráfica planteada conforme un sistema coordenado, o sea, donde yo estoy posicionado, de dónde voy a hacer mi observación, si se quiere, ya hablemos un poco más en términos de ciencia, mi observación, pero realmente con sentido. O sea, no es una observación de mirar por mirar. Cuando yo voy a hacer un estudio, es una observación con sentido, con mucho sentido, con mucha capacidad. Y para poder hacer una observación, tengo que tener conocimiento, tengo que tener información, tengo que tener herramientas, tengo que saber para qué voy a hacer y voy a tomar esa información. Tal vez, para lo que les interese un poco más, ese conjunto de observaciones en algún momento puede llevarnos a la idea de un buen conocimiento y poder hablar quizás de ciencia. Bien, entonces decíamos, el movimiento rectilíneo puede ser uniforme o puede ser variable. Vamos a borrar esto, esperemos que se entienda exactamente de lo que hemos hablado. Ahora sí decimos, este movimiento rectilíneo, como lo estábamos comentando hace un momento, puede ser, decíamos que puede ser acelerado, ¿verdad? O puede ser retardado. Eso quiere decir que es variable. Veamos, como decíamos hace rato, nosotros tenemos, de alguna manera, una idea de lo que es un sistema. ¿Sí? Tenemos una idea de lo que va a ser este objeto puntual, que es lo que sea un vehículo, una persona y demás.
y se desplaza desde A hasta B, mostrando nosotros de esta manera el sentido del movimiento. Ese hecho de ir desde A hasta B me genera a mí una idea de trayectoria, por supuesto, ¿sí? Me genera una idea también de desplazamiento. Y después ya vamos a ver que hay otras ideas más que pueden acoplarse a esto. Entonces, mi trayectoria es lineal y mi desplazamiento es lineal para ir de este punto A a este punto B. Pero ¿qué pasa cuando tenemos un movimiento como este? Decimos, bueno, acá hay una diferencia grande con el movimiento anterior. El movimiento anterior que pasaba, ¿cómo era? Mi velocidad era constante. No debía cambiar. Y acá, ¿cómo es mi velocidad? Mi velocidad es distinta de la constante. Esta velocidad puede ser positiva, puede ser negativa. Ya veremos también cómo tomemos nosotros nuestro sistema de referencia, la velocidad que adquiere esa partícula o ese móvil o lo que ustedes quieran, puede ser positiva o negativa. Entonces, vamos a hablar de ese movimiento rectilíneo uniforme que cambia sus valores de la velocidad. También vamos a relacionar con aquel movimiento rectilíneo uniforme que no cambia su velocidad y de pronto ver cómo hacemos para concatenar estos conceptos. ¿Qué pasa si esa velocidad aumenta? Primero vamos a hacer una explicación, después vamos a hacer los ejercicios. ¿Qué pasa si la velocidad, vamos aumentando nosotros nuestra velocidad? ¿Esto qué quiere decir? Si yo tengo una velocidad inicial acá y tengo una velocidad final, cuando yo estoy hablando de un movimiento rectilíneo uniforme, mi velocidad inicial es igual a mi velocidad final. Y lo puedo definir como una V, que es constante. Pero si hablamos de este movimiento rectilíneo, no, acelerado, supongamos que sea acelerado, no es así. O sea, mi velocidad inicial es distinta de mi velocidad final. Y cuidado, acá no podemos decir velocidad inicial igual a cero, porque si decimos velocidad igual a cero quiere decir que está estático, que está quieto. Y si decimos que la velocidad es constante y se tiene que mantener todo el tiempo, entonces quiere decir que siempre va a estar quieto. Para hablar de este movimiento rectilíneo, no, ya tenemos que observar en un momento dado que el móvil se está desplazando a cierta velocidad y que no deja de tener esa velocidad en todo el transcurso del tiempo. De tal manera que si yo lo miro acá o lo miro acá, es indudable que las dos velocidades van a ser iguales, deben ser iguales, si no, debemos decir, bueno, si no es así, quiere decir que hay un cambio de velocidad. Y si hay un cambio de velocidad, quiere decir que ya estamos en un movimiento de este tipo. Pues cambió la velocidad y ya está, quiere decir que son diferentes. Entonces, acá sí yo puedo comenzar con mi velocidad inicial igual a cero, pero acá no, porque si comienzo, como decía, con mi velocidad inicial igual a cero, estamos en otro concepto. Pero ¿qué pasaba, decíamos, si esta velocidad es distinta a la velocidad final? Bien, tenemos un movimiento rectilíneo acelerado, ya vamos a ser más específicos. Y si esta velocidad inicial es distinta de la velocidad final, estamos también en un movimiento ya, este será movimiento rectilíneo uniformemente retardado y le vamos haciendo esto. Claro, las dos son distintas, pero hay particularidades, ¿sí? Acá la aceleración va a ser positiva y acá mi aceleración va a ser negativa. ¿Qué quiere decir? Bueno, una aceleración positiva quiere decir una aceleración mayor a cero y acá una aceleración menor a cero quiere decir negativa. Ya vamos a ver todas las fórmulas y demás. Lo que a mí me interesa es que ustedes entiendan que en los dos casos las velocidades son distintas. La velocidad inicial y la velocidad final es distinta en el primer caso, para la acelerada y en la retardada también. Pero esa diferencia no quiere decir que esto se mantenga. Decir, bueno, sí, y son distintas las dos, sí, pero no. Hay valores que cambian para que esta aceleración se haga positiva o negativa. O sea, vamos a ver más adelante que la aceleración es igual a la variación de la velocidad respecto del tiempo. Pero por allí, en una pregunta general podríamos tomar como que un movimiento
rectilíneo uniformemente variado, ¿sí? Las velocidades son distintas. ¿Se entiende? Estas velocidades son distintas para generalizar. Para particularizar también son distintas, pero hay algo que hace que esto sea positivo y esto sea negativo. ¿Qué es lo que hace eso? Y bueno, que esta velocidad sea mayor que esta, o que esta velocidad sea mayor que la otra, dependiendo del movimiento, ya sea acelerado, sea avanzando en la velocidad, o desacelerado, sea retardándonos hasta tal vez llegar a una velocidad igual a cero. Bien, entonces vamos a trabajar con la fórmula, primeramente de un movimiento rectilíneo uniforme, y después vamos a trabajar con la fórmula de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y retardado respectivamente. Para nosotros, y para que entendamos bien de lo que estamos hablando, esta fórmula las vamos a colocar en la pizarra, la van a tener ustedes en la presentación del PowerPoint ya en la plataforma Classroom, pero entendamos que esto no es tan así de sencillo, o sea, hay un análisis bastante importante para poder llegar a plantear estos tres modelos, si se quiere, estas tres ecuaciones, estas tres igualdades, y si una depende de la otra, estas tres funciones. Para plantear todas estas situaciones no es tan fácil como se lo está escribiendo, sino que hay que trabajar mucho y sería un bagaje teórico bastante importante que después en cualquier momento se lo puedo pasar a ustedes. Bien, decíamos, la distancia es igual a la velocidad por el tiempo en un movimiento rectilíneo uniformemente, rectilíneo uniforme. ¿Sí? El tiempo, vamos a despejar acá, el tiempo es igual a la distancia respecto de la velocidad. Y la velocidad sería igual a la distancia respecto del tiempo. Entonces, si nosotros planteamos esto así, estamos observando, acá está el tiempo, acá está el tiempo y acá está el tiempo. Las tres son en realidad similares, las tres nos representan o surgen del mismo estudio, pero como consecuencia vemos que la distancia es una longitud. Para este caso lo vemos como si fuese para medir en metros. Tiene media longitud. El tiempo, vamos a medirlo en segundos. Y esta velocidad, como es una unidad compuesta, en metros sobre segundo. O distancia sobre tiempo. ¿Qué quiere decir? Que recorre cierta distancia en esta unidad de tiempo. Y fíjense que si nosotros pudiésemos cancelar esto con esto, nos quedaría que las masas, perdón, que la distancia en metros son iguales. Este tiempo también, por ser unidad de tiempo, lo vamos a tomar en segundo. La distancia, una unidad de longitud. Y la velocidad en metros, ¿sí? De manera tal de que si yo hago esto, ¿verdad? Y es una expresión que yo realmente la necesito saber conformada, saber igualada para poder estar seguro de lo que estoy trabajando. Y la velocidad decíamos que se mide en unidades de metros sobre segundo. Y efectivamente, esto es en metros o longitud y esto es en tiempo. Hasta allí estamos perfectamente bien. ¿Por qué es esto así? ¿Por qué es tan bien definido? ¿Por qué es tan puntual? O sea, no estamos hablando de los valores, de los factores que multiplican a cada uno de estos, ¿sí? No, de los coeficientes, ¿verdad? Estamos hablando, fíjense, y alejándonos un poquito de la matemática, estamos hablando de la aplicación de la matemática, de una parte de la matemática a la física. O sea, la física necesita representarse en función de sus unidades, de lo que coherentemente nosotros tenemos que tomar y representar. No podemos hacer como hacen los alumnos, un simple cálculo, dice, bueno, dice 2 por 5, 10, pum, 2 por 5, 10.
y si sale 11, dice, no, la calculadora dijo 11. No, no es la calculadora que dice 11. Me ha pasado varias veces. El alumno pone mal los resultados porque multiplicaciones sencillas tampoco las puede hacer o no las quiere hacer. Entonces copia de lo que está en la calculadora sin entender el problema. Porque le puede salir 1.000.000 cuando ya tenía que salir 1.000 y la máquina le dio 1.000.000. Pero escúcheme, usted no entendió el problema entonces. Cuando usted entiende el problema, cuando usted interpreta lo que está tratando de hacer, debe inferir más o menos un resultado. No puede ser, si usted piensa que el resultado es 1.000, no le puede salir 1.000.000 o 10.000.000. O sea, algo está pasando. Puso mal el dedito tal vez. Entonces, plantear una situación física es respetar, por supuesto, todos los aspectos algebraicos, mecánicos, si se quiere, una matemática implacable, pero esto sí o sí también, porque si no, para nosotros no tiene validez. Y no va a tener validez, porque no está representada en las unidades que nosotros necesitamos que esté representada, o que la física misma necesita mostrarse para decir, esto es así. Entonces, yo creo que esto está muy claro. Creo que esto, que representa las unidades en función de una igualdad, fíjense que acá estamos demostrando que estas igualdades se comprueban efectivamente. Entonces, esa igualdad tiene que permanecer siempre. Por lo tanto, en números y en la simbología. Hablemos así, el lenguaje propio de la materia. Bueno, vamos a trabajar, vamos a ver un poquito cómo es esto volcado a un sistema de referencias. Si tenemos, por ejemplo, a ver, vamos a borrar acá. Vamos a tomarlo esto en un sistema referenciado de ejes X, Y. Muchas veces lo van a encontrar ustedes en muchas bibliografías solamente una recta. No hay ningún inconveniente. Es así realmente. Pero ¿por qué yo me posiciono acá? ¿Por qué hago un eje X, Y? Porque yo digo que acá voy a comenzar, si se quiere, mi observación. No quiere decir que está mal que la comience acá. No, está muy bien. Yo la comienzo acá. Para mí este sería el 0. Y acá también es el 0. Pero a mí siempre me gusta tratar de pensar en que el alumno dice, bueno, pero este elemento se está moviendo hacia acá. ¿Se está elevando? ¿Hay una fuerza que lo está levantando? No, dice el profesor, está en movimiento relativo uniforme. Perfecto. Pero yo ya les voy diciendo. Les voy anticipando que en algún momento este valor va a permanecer allí, pero reflejando una actividad diferente a la que en este momento estamos viendo. Entonces, por ahora, todos asociamos esta gráfica. Por supuesto que esta está bien, está muy bien y no la voy a cuestionar. No es cuestionable. Pero le voy anticipando un poco cómo van a ser los estudios ya más adelante de esta materia y de muchas otras situaciones. Bien, vamos entonces. Supongamos que tenemos este móvil, ¿verdad? Que está con una velocidad inicial igual a 0. Este móvil que tiene una velocidad 1, que tiene una velocidad 2, que tiene una velocidad 3. Acá tenemos un tiempo 0, un tiempo 1, un tiempo 2 y un tiempo 3. Está en un lugar, en una posición x0, x1, x2 y x3. Bien, ¿qué pasa en un movimiento rectilíneo uniforme con esta representación? ¿Qué me dice esto? Dice que la velocidad 1 en un movimiento rectilíneo uniforme me dice que la velocidad en todo el transcurso es siempre la misma. Yo tengo que decir entonces, si la velocidad 0 es igual siempre a la misma, o sea, esta será la velocidad 1, será igual a la velocidad 2 y será igual a una velocidad 3, ¿verdad? Entonces, digamos que es igual a esta velocidad, que es una velocidad como constante. O sea, eso quiere decir que si yo observo el fenómeno y lo voy midiendo a cada momento en tiempos t1, t2, t3,
Eso no ha cambiado. Tampoco ha cambiado esto. Las unidades de tiempo. El tiempo siempre tiene que ser el mismo. La distancia siempre va a ser la misma. Por lo tanto, allí sí estaríamos hablando que esta distancia 1, la distancia 2 y la distancia 3 son iguales. O sea, la distancia 1 es la misma que la distancia 2, es la misma que la distancia 3, es la misma que estas distancias. Entonces veamos, velocidades iguales, distancias o espacios iguales y tiempos iguales. Característica importantísima de este movimiento rectilíneo uniforme, donde su velocidad es constante, pero que al mismo tiempo me va dando la representación de lo que significa el tiempo en ese movimiento y qué distancias va recorriendo, de tal manera que nosotros ya después podemos hacer una gran cantidad de gráficos que ya seguramente lo vamos a ver un poco más adelante. Bueno, nosotros podemos resolver un problema, muchos problemas, varios problemas. Podemos resolver ejercicios, muchos ejercicios, varios ejercicios. Podemos plantear situaciones problemáticas que hagan referencia a los problemas de la física. Pero para todos ellos, yo les pido que hagamos con un sistema de referencias. No recomiendo, y eso ya les pongo en el PowerPoint, que si lo quieren más tarde o mañana lo van a tener ya en la plataforma. No recomiendo que hagan el ejercicio sin tener ustedes el sistema de referencia. ¿Por qué? Porque como les digo, es un requisito tal vez de la materia. Necesito ver un gráfico. Quiero ver cómo el alumno está pensando, cómo está planteando el problema. Quiero ver si tiene datos. ¿Dónde tiene los datos? ¿Cómo representa esos datos en un gráfico? ¿Cómo voy a saber? Yo digo, sí sabe resolver el problema. ¿Y lo sabe resolver? Si hay 140 alumnos y le damos el mismo problema, ¿lo sabe resolver? Si está solo y le doy el problema, ¿lo sabe resolver? Bueno, estas son preguntas que se van a ir contestando a medida que vaya pasando el tiempo. Entonces, esto queda clarísimo, ¿verdad? Es una forma, tal vez, diferente de mostrar este mismo movimiento. Ustedes en los libros van a encontrar muchas presentaciones también y muchas formas, pero esto es lo que está vigente, es lo que se ve, y yo puedo hacer cuantas observaciones, y las observaciones que yo quiera, las observaciones que pueda, dependiendo del instrumento que tenga, dependiendo del conocimiento que tenga, dependiendo de la habilidad que tenga para hacer estas observaciones. Por supuesto, de allí sacaré conclusiones y demás, armaremos tablas, armaremos gráficos, haremos experiencias, bueno, un montón de situaciones que surgen de solamente la idea de plantear esto, que tampoco es fácil, porque por allí se habla mucho de un movimiento rectilíneo como el más fácil de todos los movimientos. Y bueno, y había que decir, y hagamos un movimiento rectilíneo donde la velocidad sea siempre constante. Armemos un laboratorio para que haga eso. Y así nomás no va a ser tan fácil. No va a ser tan fácil lo que aparentemente es fácil en la pizarra, y no es tan fácil llevar a la práctica, no es tan fácil llevar a la experimentación, que si pudiésemos hacerlo, generaría mucho conocimiento para ustedes. Y seguramente estaríamos hablando de conceptos más ya abocados a la investigación y a la ciencia. Bueno, entonces veamos, dice, por allí como para ir unificando algunas unidades, ¿no? Dice, bueno, un ejemplo, una persona se desplaza en un vehículo de San Salvador de Jujuy hasta San Pedro de Jujuy. Vemos acá entonces esto, tenemos, acá tenemos, supongamos que comenzamos de acá, San Salvador de Jujuy, acá tenemos San Pedro de Jujuy. Por supuesto siempre hacemos esto y decimos, acá contamos nosotros que si estamos hablando de un movimiento relativo uniforme, no quiere decir que la persona sale de acá. Estamos entendiendo mal. ¿Sí? Estamos diciendo, no. En realidad,
viene de otro lado y yo acá lo observo y termina mi observación acá. O sea, observo acá mi observación inicial, ¿no es cierto? Voy a poner una X inicial si quiere, y acá una X final. ¿Eh? Pero no quiere decir que de acá ya comienza con esa velocidad, porque no cabe en la mente de nadie. No cabe en la mente de nadie que un vehículo pueda estar en movimiento relativo uniforme y comenzar con esa velocidad. O sea, quiere decir que es allí donde comienzo yo a hacer mi observación, pero el vehículo ya viene en movimiento, adquirió tal vez ahí, y recién aquí yo leo esta velocidad, que esta velocidad inicial es esta velocidad final, ¿verdad? Y deben ser iguales si estamos hablando de movimiento relativo uniforme. ¿Estamos? Entonces, desde acá, desde San Salvador hasta San Pedro, según dice la bibliografía, tenemos una distancia de 63,6 kilómetros. Y demoramos un tiempo de 56 minutos. Entonces, si este es un movimiento relativo uniforme, tenemos que saber qué velocidad es la que nosotros observamos en cualquiera de estos momentos, ¿sí? No es al final de la trayectoria, ni a la mitad, ni al principio. Cuidado, ese es el momento de estudio. Más antes están sucediendo otras cosas que deberían ser justamente las mismas. Entonces, ¿qué decimos? Que la velocidad que es igual, acá pongamos, la velocidad decimos que es igual a la distancia respecto del tiempo. ¿Y la distancia cuál es? 63,6 kilómetros. Y el tiempo es 56 minutos. Entonces, mi velocidad vendría a ser, en este caso, 68,15. A ver, sí, estamos bien, ¿no? 0,9. A ver, vamos a llevar esto, llevado ya a minutos, a horas y demás, vamos a tratar de representar esto en kilómetros sobre hora. ¿Sí? Para llevar a kilómetros sobre hora, nosotros tenemos 68,15 kilómetros por hora. Entonces, ¿qué pasó? Tenemos una distancia dada en kilómetros, un tiempo dado en minutos, y el requerimiento es en kilómetros sobre hora. ¿Qué tengo que hacer entonces? A esta distancia la conservo y a este tiempo lo convierto en horas. ¿Y cómo hago para convertir este tiempo en horas? A ver cómo haríamos nosotros con ese factor de conversión, ¿verdad? ¿Qué hacemos acá? Un minuto. ¿Cuánto tienes acá? 60 segundos. ¿Está bien así? Estamos respondiendo eso, si simplificamos esto, llevamos a segundos. ¿Eso es lo que queremos nosotros? ¿O qué es lo que estamos queriendo? Estamos queriendo llevar este tiempo a horas. Entonces, ¿cómo tenemos que hacer? ¿Sí? ¿Qué tengo que decir? Una hora. ¿Cuántos minutos tiene una hora? 60 minutos. Simplificamos acá y tendremos más o menos, si mal no recuerdo, 0,993 partes, ¿no es cierto?, de una hora. Y ahí estamos. ¿Qué hacemos entonces? 63,6 dividido 0,993 nos quedaría 68,15. Claro, estamos pidiendo esto nosotros. Estamos dando esto. Vuelvo a insistir, no hay ningún problema. El calculador o la calculadora puede sin ningún inconveniente encontrar un resultado. Pero acá hablamos de la coherencia. Acá me pide kilómetros sobre hora. Yo puedo dividir esto con esto y me va a dar un valor, va a ser kilómetros sobre minutos. Pero no es el requerimiento del problema. El requerimiento del problema es kilómetros sobre hora. Entonces yo, para hablar con propiedad, ¿qué tengo que hacer? Tengo que utilizar un qué. Un qué, si queremos llamarlo así, un factor. ¿Sí? ¿Un factor de qué? De conversión.
ese factor de conversión me va a permitir a mí llevar de la unidad que tenga a la unidad que requiera. De hecho, ya en el trabajo práctico ustedes tienen allí muchos pedidos para poder hacer conversión. Entonces, el problema es sencillo. Dividir, y sabemos todos. Utilizar la calculadora, sabemos todos. Hacer esto, no va a haber inconvenientes. Pero el problema está en que si no hay una buena representación tampoco va a estar bien el problema. Porque el alumno no entendió exactamente lo que se pide. Que no se puede expresar en milímetros la distancia de acá a la Luna. No se puede expresar en kilómetros la distancia de acá, bueno, a los 5 o 10 sistemas solares que existen aparte del que tenemos. Hay muchas maneras de no poder hacer cosas que están al alcance nuestra. Para nosotros el facilismo sí, y si le doy un número grande la calculadora no lo va a poder representar. Entonces bueno, hay un montón de situaciones, por eso está la notación científica y un montón de cosas para poder trabajar. Bueno, ahí estamos entonces. Se entendió un problema sencillo. No es la riqueza de todo esto, de este movimiento acaso la que me inspira. Sí, porque acá encerramos varias cosas. Decimos, si esta velocidad inicial y esta es la velocidad final, en el movimiento rectilíneo está bien para la gráfica, pero yo no puedo, chicos, yo no puedo poner velocidad inicial. No puedo poner, podría poner velocidad, por supuesto, como vector, ¿verdad? Como en todos los casos. Eso sí podría poner. Pero si ya esto lo está definiendo, no hace falta tantas cosas. A mí especialmente me gusta preguntar, ¿qué sucede acá, en este trayecto? ¿Y qué sucede acá? Y también, ¿qué sucede después? Si el alumno entiende el concepto, va a poder decir, ¿qué pasa acá? ¿Qué pasa allá? ¿Y qué pasa más acá? Si no lo entiende, bueno, indudablemente va a tener inconvenientes para dar algunas respuestas a preguntas sencillas. Pero acá estamos hablando con propiedad. Acá estamos hablando, ¿verdad?, con los términos que corresponde representar a un problema que nosotros nos convoca. Por eso, este problema es muy sencillo. Cualquiera lo puede ver como una división solamente, pero no es solamente una división. ¿Sí? Esto es matemática aplicada a la ciencia de la física. Bien, vamos a ver ahora el desplazamiento, ¿no es cierto?, de esa partícula, pero veamos qué pasa si lo desplazamos hacia la derecha, qué pasa si lo desplazamos hacia la izquierda, qué va a pasar con esa velocidad, si va a cambiar o no va a cambiar. Por ejemplo, si este es mi sistema, ¿verdad?, digo, no va a cambiar de valor, pero sí va a cambiar de sentido. Si estamos acá, en un momento dado estamos acá, y sabemos que esta velocidad inicial es la misma que esta velocidad final, ¿verdad? ¿Sí? Pero esta va a ser mi trayectoria. Entonces, si yo he tomado mi sistema como es esto, todas estas velocidades, y esta velocidad yendo hacia allá, que esta es la misma que esta, entonces esta velocidad va a ser positiva. ¿Sí? A ver. Está acá el móvil, yo lo estoy mirando, acá lo vuelvo a observar, después lo volveré a observar más adelante, y listo. Llego hasta este punto. ¿Cómo es la velocidad positiva? ¿Sí? Acá, ¿cómo es la velocidad positiva? Porque está representada sobre este eje positivo. ¿Qué pasa si ponemos la velocidad acá? ¿Será positiva o negativa? Bien. Vamos acá entonces. Vamos a otra parte. Por supuesto volvemos a la idea. La velocidad inicial es igual a la velocidad final, ¿verdad? Porque es un movimiento rectilíneo, por lo tanto esta es la velocidad. Veamos qué pasa acá. Esta es mi velocidad inicial
esta es mi velocidad final. ¿Qué me está diciendo? Que el vehículo se está desplazando hacia allá. Pero la velocidad final es la misma que la velocidad inicial. Pero claro, como este es mi sistema, y de acá para acá es positivo, y yo estoy viniendo de allá, entonces ¿cómo va a ser mi velocidad? Va a ser negativa porque está viniendo en contra de mi sistema. Entonces, tengamos en cuenta esto cuando hablemos de los sistemas de referencia. Tenemos en cuenta cómo va a comenzar el movimiento, ¿verdad? Porque si no, nosotros vamos a entrar en un caos donde vamos a empezar a dibujar y desgraciadamente el sentido de mi sistema es el que me da a mí el sentido del movimiento. Si yo digo que la velocidad va para allá, perfecto, será porque el vehículo va hacia allá, pero cuidado, ya vamos a hablar de que la variación de la velocidad nos puede dar un signo contrario. Bueno, esto se entiende que si este vehículo va hacia allá y este es mi sistema de referencia, mi velocidad será positiva. Si este es mi sistema de referencia y el vehículo va hacia allá, mi velocidad será negativa. ¿Sí? Ustedes pueden tomar cualquier sistema de referencia. En los libros puede haber cualquier forma de representar esa situación. Las múltiples o variadas situaciones. Si el alumno lo expone en la pizarra y lo puede explicar, está todo perfectamente bien. No es esto una exclusividad de que este sea el sistema de representación. Pero si el alumno lo tiene que hacer, él lo tiene que poder defender. Entonces, hablábamos, por supuesto, una posición inicial y una posición final. Acá tenemos una posición inicial y una posición final. Entiéndase por posición final no el final del movimiento, ya lo estoy repitiendo varias veces. No. El final de mi sección de estudio, de mi parte de estudio, de mi observación. No quiere decir que esto no siga y esto no venga con continuidad atrás, ¿verdad? O sea, no quiere decir eso. Es mi observación. Hago mi observación acá y hago mi observación allá. A eso se refiere. No que comience y finaliza el movimiento. Bien. Ahora vamos a hacer una representación. Como decía, hay muchas representaciones gráficas. Están viendo que hay varias representaciones gráficas. Y vamos a seguir representando este movimiento rectilíneo uniforme, pero ya en función de lo que sería con lo que respecta el tiempo, la distancia al tiempo, la velocidad del tiempo y la aceleración respecto del tiempo. Veamos cómo es esto. Acá tenemos nuestra distancia, acá tenemos el tiempo, acá tenemos la velocidad, acá tenemos el tiempo, acá tenemos la aceleración y acá tenemos el tiempo. Si nosotros decimos que comenzamos a estudiar el movimiento de una distancia x hasta una distancia x final, entonces supongamos que comenzamos de acá, ¿verdad? Y la representación de ese movimiento es este. Es una recta. ¿Sí? Es una recta porque va a crecer en función de tiempos iguales, va a recorrer distancias iguales, y como la velocidad es constante, esta va a ser la representación de la velocidad, que es una velocidad constante. ¿Sí? Es una línea recta, ya estamos viendo que es una línea recta. También estamos viendo que si esto es una línea recta y también tiene una pendiente, entonces esta tiene una inclinación, o sea, tiene una pendiente. Esa pendiente, como digo, es la inclinación, y si esta pendiente va hacia arriba, tiene una inclinación positiva. Y si va en el otro sentido, tendrá una inclinación negativa. Entonces, si este es mi eje de las X, este será mi eje sub 0. Y de allí estaré analizando yo el movimiento. Y este será mi tiempo 0.
Y este será mi tiempo 1, 2, 3 y así vamos representando nosotros nuestra velocidad constante. Bien, ¿por qué decimos tiene una pendiente? ¿Eh? Claro, por allí habría que introducir algunos conceptos importantes, pero ya es más complicado, porque yo le puedo decir que la distancia, expresada en sus múltiples formas, si yo utilizo lo que es la derivada, que ya los chicos que tienen más conocimiento pueden entender esto, la derivada de la distancia me da la velocidad. Si yo tengo mi velocidad y voy a derivar la velocidad, tengo la aceleración. Y si a esa aceleración yo decido integrarla, tengo la velocidad. Y si a la velocidad decido integrarla, tengo la distancia. Entonces, por eso decimos que se tiene una pendiente, que es una recta, que es una constante, o sea, que es una velocidad constante, tiene siempre la misma pendiente, pero por definición también podemos asimilar a una tangente, que es la pendiente de la recta, tangente del punto, etc. Para este caso, nosotros derivando cada una de estas cosas, podemos llegar a tener nuestra aceleración o nuestra velocidad conforme nosotros queramos. Bueno, esto es algo mucho más explícito, si se quiere, por eso les decía que vamos a utilizar fórmulas sencillas para representar de lo que estamos hablando, pero en realidad es un bagaje amplio de conocimiento que me permite llegar a esas fórmulas que son las que estamos viendo. Bueno, pasemos a este punto. Este punto dice, si este movimiento es un movimiento rectilíneo uniforme, entonces quiere decir que la velocidad es constante. Entonces esta sería mi velocidad. 0 le pongamos. Ahí está. ¿Qué quiere decir que esa velocidad sea constante? Me dice que es la misma en función de todo el tiempo. O sea, transcurrido el tiempo, siempre voy a poder tener y ver y leer en el estudio la misma velocidad. Pero ¿qué sucede acá? En este momento. ¿Cuál es la aceleración en un movimiento rectilíneo uniforme? No tiene aceleración, por lo tanto, la aceleración, a pesar de que se están dando las situaciones de un movimiento rectilíneo uniforme, yo puedo decir que mi aceleración en ese momento es igual a 0, que mi velocidad es constante, que le puedo poner una flechita porque es un vector. Bien, y esas son las representaciones que podemos dar nosotros para una. Si la pendiente es positiva, quiere decir que esta velocidad es como la velocidad es positiva, inclusive está representada acá. Nosotros no tenemos ningún inconveniente, lo podemos ver ahí, pero no hay problema, igual sigue siendo esta velocidad una constante, pero con su pendiente positiva, una velocidad positiva. ¿Qué pasa cuando cambiamos el sistema? Supongamos que esto, digamos, sí, la distancia va a ser igual a la distancia inicial más la velocidad inicial por el tiempo. Claro, esta es una fórmula bastante bien mostrada y reducida, pero no. ¿Por qué pongo velocidad inicial? Porque yo tendré una velocidad final, pero si es un movimiento relativo uniforme, yo puedo poner esto directamente, ¿no es cierto? Para el alumno no experimentado, él va a entender que hay una velocidad inicial y que también hay una velocidad final. Pero el alumno que ya estudió dice, no, pero esta es una velocidad inicial, estamos hablando de ese movimiento, no puedo representar así. O puede decir, mira profesor, esta va a ser la velocidad que yo voy a manejar, que la velocidad inicial es esta y que se mantiene en todo el movimiento. Y no tengo ningún inconveniente en aceptarlo de esa manera. Y bueno, en el otro caso tendremos un sistema, ¿verdad? De eje XY, si queremos, o el tiempo, por ejemplo, acá, perdón, el tiempo, y la distancia es esta, y comienza, por ejemplo, el movimiento en x sub 0, ¿verdad? Pero estamos hablando de esto. Ajá. ¿Esa velocidad es constante? Sí, es constante. ¿Verdad? ¿Es una recta? Sí. ¿Tiene pendiente? Sí, tiene pendiente. Pero ¿qué sucede? Esa pendiente es negativa, porque está decreciendo. Entonces quiere decir que en este momento estamos viendo que la velocidad puede ser la misma. En un gráfico velocidad-tiempo, la velocidad es la misma,
inicial pongamos ahí. ¿Sí? Porque no cambia, pero el sentido es diferente. Y para el caso de esto, tenemos nuestra aceleración, perdón, que en todo momento es cero. Bien, hacemos una pequeña pausa y veamos si podemos continuar en un par de minutos. Vamos a ir borrando esto.